Hola, mi nombre es Victoria, soy psicóloga clínica y de la salud y trabajo para el Grupo ASV realizando tareas de apoyo a las familias que han perdido un ser querido. Con este vídeo, el Grupo ASV, que viene realizando tareas de apoyo a las familias durante varios años, pretende seguir y quiere seguir contribuyendo a apoyar a dichas familias en estos momentos tan difíciles en que nos encontramos de alarma sanitaria y de alarma social. Bien, quiero explicaros qué es esto del duelo. El duelo es un proceso en el cual las personas empezamos a recuperarnos de la pérdida de un ser querido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este proceso de duelo nosotros tenemos que aprender a vivir y a seguir adelante sin esta persona querida. Bien, lo primero que ocurre en el proceso de duelo es un fuerte choque o un fuerte impacto emocional que nos va a afectar a todas las áreas del ser humano. No afecta únicamente a nivel emocional, sino también va a afectar a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel espiritual. Esto ocurre en todas las personas. En este vídeo nos encargamos un poquito más de los niños y, como digo, este fuerte impacto afecta no solo a nivel emocional y no solo a los adultos, sino que los niños lo van a vivir de la misma manera, pero con el pequeño problema de que ellos no tienen los recursos psicológicos internos desarrollados para hacer frente a toda esta situación ellos solitos. Por eso vamos a indicaros un poquito cómo hacer o cómo dar la noticia o cómo hablar en casa con ellos, dado que estamos aislados y no podemos salir. Bien, el duelo, como decía, es un fuerte impacto, es un fuerte choque que nos va a afectar y lo primero que va a ocasionar es un colapso en nuestra capacidad de afrontar o de entender incluso lo que está ocurriendo. Esto puede traducirse en un primer momento en un bajón de la atención o una especie de no poder atender a lo que nos están contando y no poder entender incluso lo que nos están explicando. También, igual que esa especie de incredulidad o de no recibir información, de quedarnos como paralizados, al mismo tiempo también se produce un periodo que se puede alternar de fuerte desregulación emocional. Esta desregulación emocional puede expresarse a través del llanto, a través de crisis de angustia, a través de signos de ansiedad o incluso en alguna pequeña o mayor explosión de ira. Todo esto que nos ocurre en estas circunstancias, decimos los expertos en duelo y los expertos en emergencia, que es una respuesta normal del ser humano ante lo que nos está ocurriendo, que es algo absolutamente anormal para nosotros. Y bien, dicho esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos atender estas circunstancias con nuestros más pequeños, con nuestros hijos? Pues lo primero que debemos hacer es intentar escuchar a estos niños, intentar escuchar a nuestros pequeños, ¿no? Ellos, en un principio, cuando le damos la noticia, rápidamente le van a surgir muchas dudas y estas dudas deben de ser respondidas. Debemos responderlas sin ocultarles información, sin darles demasiados detalles escabrosos, pero debemos escucharlas con atención y respondérselas. ¿Qué tipo de preguntas nos van a hacer? Nos van a hacer preguntas del tipo: ¿esto qué ha pasado? ¿Esto me puede pasar a mí? ¿Quién va a cuidar de mí ahora? Mamá, ¿tú también te vas a morir? O ¿cómo va a comer allí? ¿No? Estas preguntas nos pueden parecer un poquito absurdas, incluso un poquito egoístas, o nos pueden parecer lo que sea, pero debemos responderlas porque para ellos es importante. Lo más importante y lo que más le puede calmar es que estemos atentos, que les escuchemos y que respondamos a todo y según ellos vayan necesitando. Bien, el adulto, a la hora de dar la noticia, como también se encuentra afectado, es normal que pueda sentir ganas de llorar, es normal que tenga necesidad de expresar algo de tristeza. Todo esto no pasa nada. Nosotros somos un modelo para ellos y evidentemente vamos a responder como seres humanos que somos. Solo intentaremos, dentro de lo posible, no desmoronarnos, no hacer ningún tipo de dramatización exagerada, porque para ellos somos su principal modelo y somos un ejemplo. Entonces va a ser mucho más útil que nos ven hacer a nosotros y cómo nosotros respondemos ante estas circunstancias que todo lo que le podamos decir. Y esto pues debe ser coherente lo que le decimos y lo que hacemos. Como digo, no pasa nada si en un momento dado se nos cae una lágrima o si decimos que estamos tristes o si estamos pensativos. Muy bien.
Como decía, no vamos a darles muchos detalles escabrosos ni detalles de cómo ha ocurrido, pero sí vamos a intentar responder a sus preguntas y a la vez intentaremos que, como muchas veces los niños también se quedan paralizados, también cuando reciben la noticia no saben qué decir, no les daremos demasiada información de golpe para yo haberlo hecho y así quedarme tranquilo. Es mejor o es preferible darles pequeña información muchas veces que toda la información de golpe y no volver a mencionar nunca más el tema. También de vez en cuando intentaremos o de vez en cuando les preguntaremos cómo se sienten y les ofreceremos la posibilidad de hablar de ello a lo largo de estas semanas o a lo largo de los días. No hablaremos una sola vez y ya no volveremos a mencionar, sino que intentaremos que los niños de vez en cuando puedan hablar del tema. Si no lo hacen ellos espontáneamente, les preguntaremos si necesitan hablar, les preguntaremos cómo se sienten, como digo, y eso les tranquilizará. Debemos entender que todas estas situaciones son normales, como digo. Insisto en que es normal responder de cualquier otra forma. Vale, ¿qué les diremos? ¿Qué les diremos? Intentaremos decirles que nuestro familiar se ha puesto muy enfermo y que los médicos han hecho todo lo posible para poder ayudarles, pero que finalmente no han podido y nuestro ser querido ha fallecido. Les explicaremos a continuación que han probado con todas las medicinas que tenían y que no ha podido ser. Al mismo tiempo, incluido en esto, les comentaremos espontáneamente, nosotros les diremos que normalmente eso no pasa, que es muy raro que los médicos no puedan curarnos, que normalmente se puede, pero que en algunas ocasiones, como en esta, pues no se ha podido hacer más. Esto es raro que nos pase, porque ellos van a preocuparse también, por eso decía que nos puede parecer egoísta su reacción, ellos van a preocuparse también de si yo también me puedo morir. Entonces esto les va a crear mucho miedo y debemos decirles que es algo que normalmente no pasa, que es muy raro que pase. Bien, algo que debo deciros es que qué cosas más nos pueden venir bien hacer. Tenemos en cuenta que estamos aislados, como decía al principio, que estamos en alarma sanitaria, que no podremos salir y compartir este funeral de la forma en que generalmente lo hacíamos. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de cosas se pueden hacer dentro de casa que nos alivien y nos ayuden a entender a nivel cognitivo y a nivel emocional que nuestro ser querido ha fallecido y poder comenzar con el proceso de duelo. Bien, para ello haremos cualquier cosa en casa como se podría hacer en un funeral. Imaginaremos o hablaremos de nuestro ser querido, comentaremos alguna anécdota, podemos también realizar algún tipo de ceremonia que nos tranquiliza a los mayores y a los pequeños, como escribirles alguna carta, escribir algún mensaje que podemos leer todos juntos en una especie de rito o funeral íntimo, en el que contaremos o hablaremos o diremos unas palabras a nuestro ser querido y las compartiremos entre todos. Otra cosa, y por último, muy importante, cuando nosotros estamos en duelo, cuando nosotros estamos pasando por una situación tan difícil y tan dura como decía, nuestro cuerpo, como es normal, al haber recibido un fuerte impacto y un fuerte choque emocional, se nos va a, digamos que también va a resultar afectado de manera física, ¿no? Con lo cual vamos a tener pérdida de apetito, vamos a tener dolores, vamos a tener o podríamos tener, todo esto quiero mencionar que no necesariamente va a ocurrir a todas las personas, pero que podría ocurrir. Entonces vamos a necesitar o vamos a intentar hacer mucho autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Pues sería alimentarnos bien, intentar descansar, intentar seguir con nuestras rutinas, intentar tener momentos de distracción, momentos de desconexión y por supuesto momentos en los que necesitaremos conectar con esa pérdida y sufrir o sentir ese dolor, no sufrir, sino dejarnos sentir ese dolor, porque todos estos altibajos emocionales que vamos a tener van a ser absolutamente normales y, como decía, la situación es anormal. Muy bien, por último recordaros que nosotros, las personas, desde que existimos, desde que el mundo es mundo, estamos preparadas biológicamente para superar, para afrontar y para salir adelante de un proceso de duelo. Sabemos que el duelo es un proceso biológico y que, como digo, estamos preparados para afrontarlo y espero que podamos serviros de ayuda en estos momentos y despedirme de vosotros. Muchísimas gracias.